7:19. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos entregaron una aprobación acelerada para un nuevo medicamento contra el Alzheimer. Este fármaco ha mostrado potencial para ralentizar la progresión de la enfermedad. Queremos conversar sobre este tema con la doctora del Centro de Memoria y Neuropsiquiatría de la Universidad de Chile, Andrea Slachewski, a quien ya vemos en la pantalla de CNN Chile. ¿Cómo está, Andrea? Bienvenida a nuestro programa. Hola, buenos días. Gracias por la posibilidad de hablar de esta noticia. Muchas gracias a usted por su tiempo. Andrea, cuando hablamos de una aprobación acelerada, ¿a qué nos referimos con ese concepto y cómo se llega a la conclusión de los beneficios de este fármaco? Primero, después hablaremos un poco de los beneficios porque son bien inciertos. La aprobación acelerada es un mecanismo que se aprobó ya hace bastante años en la FDA. Es para aprobar en el contexto de la epidemia del SIDA, y en ese momento se desarrolló un mecanismo de aprobación de fármacos que no hayan demostrado beneficios clínicos, pero que existirían indicios en los ensayos clínicos que se realizaron que podrían tener un efecto para combatir el SIDA. Y eso es muy importante porque se dio en un contexto bien determinado, en el contexto de una enfermedad en cual era muy clara la causa y se aceptaron, dado la emergencia sanitaria que eso significaba, que se aprobaran fármacos que no hayan demostrado beneficios clínicos, pero sí habían indicadores de su efecto a nivel del sistema inmune, en este caso, a nivel de la infección, que podrían pensar que podrían tener beneficios clínicos. Claro, estaba revisando... Y ese es el mecanismo que se usó para este fármaco. Claro, estaba revisando, Andrea, los estudios que se han desarrollado en torno a este fármaco. Involucraron a 1.795 adultos de 50 a 90 años con deterioro cognitivo leve a raíz de la enfermedad de Alzheimer temprana o demencia relacionada con esta enfermedad. Se habla de que los beneficios irían en directa relación de aquellas personas que tienen deterioros leves. Solo pensando en aquellas personas que tienen un deterioro leve, ¿no sirve, por ejemplo, para una persona ya con un deterioro más avanzado? Yo diría que el problema es aún más grave y es más preocupante, y hay bastante preocupación en la comunidad científica. ¿Por qué se aprobó? Porque el efecto se midió en base a determinadas escalas que miden la severidad de la enfermedad. Una de las escalas, que es el CDR, una escala sobre 18 puntos, y existía bastante debate de cuánto era un cambio que era significativa clínicamente, o sea, que podía significar un impacto en las personas. Y se aprobó un cierto puntaje. Y se dijo que si un fármaco tenía un efecto menor a ese puntaje, no tenía un efecto clínicamente significativo. Y resulta que este fármaco, el efecto que se describe es menor al descrito en lo que se considera un efecto clínicamente significativo. Entonces no se entiende por qué se aprobó, y además no está exento de efectos secundarios. Hay ya bastante tiempo que hay un desarrollo con fármacos con la hipótesis amiloidea. Se dice que en la enfermedad de Alzheimer se acumula una proteína, ¿no?, y que se forman placas, y esto tendría relación con la enfermedad, causando la enfermedad, y se han desarrollado fármacos para tratar de combatir esa enfermedad, y hasta el momento la mayoría de los fármacos han sido negativos, y este fármaco parece que no es muy diferente. Entonces, en verdad uno queda perplejo, porque se aprueba ahora y en condiciones que todo indica que no hay un efecto clínicamente significativo. O sea, debo entender de sus palabras, Andrea, que al menos su posición no es favorable a la aprobación de este fármaco, de este medicamento, y usted considera que no hay nada que dé certeza sobre los beneficios que se han publicado en torno a él. Absolutamente, absolutamente. Y creo que esto no deja de ser complejo en una enfermedad que para muchas personas es bastante devastadora. Hasta el momento efectivamente no tenemos tratamientos curativos, y que todo tipo de noticia lleva a que renazcan esperanza, y eso también tiene un efecto dañino. Cuando tener esperanza cuando no hay algo que va
en términos de tratamientos curativos, no creo que ayude a combatir, vivir mejor con la enfermedad. Y otro punto que creo que es muy importante que usted menciona, este fármaco se aprobó únicamente en gente que tuviera deterioro muy, muy leve, en cual hay una comprobación bioquímica de la enfermedad con biomarcadores, o sea, no solamente hay síntomas de la enfermedad, sino hay indicios que muestran que lo que está causando la dificultad de la persona se atribuye específicamente a una enfermedad de Alzheimer. Es un grupo muy, muy restringido, pero incluso en ese grupo muy, muy restringido, en los efectos, como menciono, si uno ve lo estándar que se han considerado para ser clínicamente significativo, para tener un efecto que impacte, no parecen cumplirse. Y también hay bastante preocupación por posible efecto adverso, sobre todo en personas que tengan dos genes de riesgo con la enfermedad asociada a hemorragia. Diría que lo que uno queda es como perplejidad. De hecho, no se cumplieron algunos estándares que suele tener la FDA, que generalmente hay un consejo asesor que ya en gran parte no había estado de acuerdo con la aprobación previa de un fármaco y muchos de sus miembros renunciaron, y tengo entendido que para la aprobación de este fármaco no se consultó el consejo asesor. Andrea, ¿usted tiene información si este fármaco, este medicamento llegará a nuestro país en el corto o mediano plazo? No tengo información, es un costo bastante elevado y además la administración endovenosa. Si uno sigue lo que pasó con el Aducanumab, el fármaco anterior, que fue aprobado también por la FDA, no fue aprobado por Europa. Probablemente en este pase lo mismo, hay esta aprobación por mecanismos rápidos de la FDA, pero otra agencia regulatoria no lo prueben. Yo encuentro un poco preocupante que la FDA, que es considerada una agencia muy seria, esté aprobando fármacos usando mecanismos para el Alzheimer que fueron desarrollados para otra enfermedad. ¿Y cuál cree usted es el SIDA no es lo mismo que el Alzheimer en términos de mecanismos causales de la enfermedad? ¿Y cuál cree usted es la motivación detrás de esta aprobación acelerada? Sabemos que es una enfermedad que genera una alta demanda, una alta preocupación, que hay mucha incertidumbre también y muchas esperanzas también en torno a poder encontrar en algún minuto algo que la detenga o que pueda reducir los efectos que produce. Pero ¿cuál cree usted es la motivación que hay detrás de esta aprobación acelerada de la FDA? No, es difícil, esto estamos a mera hipótesis, no lo sé, uno no sabe el grado de influencia de conflictos que hay, conflictos de intereses posibles, el grado de presión que hay, pero hay un concepto, yo creo que muchos lo han escuchado, el de costo hundido, cuando es asumir en un momento que es muy difícil asumir que cuando uno está trabajando en un cierto proyecto y ya ese proyecto no va a llevar más resultados, y asumir el costo y abandonarlo. Da la impresión un poco, si uno lee todo sobre la hipótesis amiloide como única vía de tratamiento de la enfermedad, que estamos en la misma situación. La industria farmacéutica, la comunidad científica lleva años diciendo que este es como el principal mecanismo de la enfermedad y sobre todo el principal mecanismo terapéutico. Y hasta ahora todos los ensayos han sido negativos, y es como que nos cuesta asumir que quizá hay que explorar otras vías, hay que decir ya no es la vía para tratar la enfermedad la vía principal, y busquemos otras vías terapéuticas. Lamentablemente la hipótesis amiloide, que obviamente está relacionada con la enfermedad, pero quizás no es la principal causa de la enfermedad, sino es como epifenómeno, ya no hay que seguir pensando en ella como la principal hipótesis.
Claro, usted se refiere a la proteína amiloide, proteína que puede causar neurodegeneración. Es parte de las hipótesis, como decía Andrea, en torno a esta enfermedad. Le quiero agradecer su tiempo con CNN Chile, vamos a estar muy pendientes. Sabemos que es un tema que concita mucha atención por lo que implica, no solo para la persona que padece la enfermedad, sino también para el entorno. Andrea, doctora del Centro de Memoria y Neuropsiquiatría de la Universidad de Chile, Andrea Zlaczewski, muchas gracias por su tiempo con nuestro canal y por esta interesante conversación. Que tenga buen día. Si me permite, yo quisiera terminar porque, claro, todo el mundo habla de un nuevo fármaco, nace en esperanza, entonces no quiero terminar con una nota solamente negativa. Tenemos claro que en el día de hoy no tenemos tratamientos curativos, pero hay bastante evidencia que los tratamientos no farmacológicos, bien realizados, bien estandarizado, tanto para el paciente como para el cuidador, pueden tener un efecto significativo, mejorar la calidad de vida de las personas que viven con demencia. Hay bastante evidencia que se puede prevenir la enfermedad. Por lo tanto, hay muchas cosas que se pueden hacer. Quizás no es la solución ideal que quisiéramos todos de curar la enfermedad, pero actualmente disponemos de cosas que permiten disminuir el riesgo y de vivir mejor con la enfermedad. Y en ese sentido es bien interesante que el Alzheimer y otras demencias están en el auge. Existe un plan nacional de demencia y esperamos justamente que las autoridades le den mejor énfasis al auge. Lamentablemente su implementación ha sido muy deficitaria y en la medida que el auge se implemente bien, que se implementen bien todas las terapias no farmacológicas que ahí están, quizás podamos ofrecer una mejor respuesta a nuestro país, a las personas con demencia, y no esperar fármacos de costo que de todas maneras difícilmente muy pocos países van a poder asumir. Importante el último punto, muy pero muy relevante. Muchas gracias, Andrea, nuevamente por su tiempo con nuestro canal y por esta conversación. Que tenga buen día. Buen día. Chao, muchas gracias.